Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya hemos avanzado a través de dos métodos, por lo menos de estudio, que podrás utilizar a lo largo de tu vida de estudio bíblico en cada faceta de lo que tú desees extraer de la palabra del Señor. La realidad también es que iremos avanzando conforme van siendo precisos en esta clase eh, el protocolo a seguir en el cronograma de estudio, el estudio de cada uno de los métodos. Más sin embargo, tengo que ser franco, mi intención es ir apuntando cada vez más y más a la profundidad de lo que el texto bíblico nos tenga que decir. Y no obstante, aunque en lo particular también considero que algunos métodos de estudio bíblico, no que sean insignificantes o despreciativos para mi persona, sino considero que no aportan una gran profundidad con respecto a lo que a veces hay que extraer de la palabra del Señor. El texto bíblico no es sencillo de estudiar, mas sin embargo, pues en tu dedicación y en tu expresión de meditación de la palabra a través del Espíritu Santo, considero que poco a poco irás incursionando en más y más y más revelación, más y más y más profundidad de los misterios y secretos de Dios. Confío también en que el Espíritu Santo sea, por supuesto, tu maestro y Él sea el que te revele y te termine dando la intención verdadera y significativa de cada pasaje que estudies. Pero bueno, hemos también estado recibiendo algunas tareas. Es importante que mantengas ahí el flujo de tus tareas para que no solamente esta clase sea como de orador con un oyente, sino que verdaderamente la asimiles y puedas tener una retroalimentación también de los trabajos que empieces a realizar. Bueno, vamos a hacer una oración, una pausa en este momento para orar y ponernos en las manos del Señor y continuamos. Dios, te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque el día de hoy permites que tanto un servidor como los estudiantes podamos pues navegar en tu palabra, profundizarla, analizarla y tratar cada vez más de entender cuál fue tu intención de habernos dejado estos textos bíblicos, cuál era tu propósito, cuáles son tus principios, en qué debemos de basar nuestra vida y, como diría el apóstol Pablo, que debemos de examinar para tomar todo lo malo, hacerlo a un lado y tomar lo bueno y ponerlo en nuestro corazón y guardarlo profundamente en nuestro ser. Gracias, Padre, nuevamente por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu revelación y porque tú eres quien nos muestra el Padre y el Hijo. En el nombre precioso de Cristo de Jesús, ponemos este tiempo delante de tus manos. Amén y amén. Bueno, hemos estado analizando lo que es la metodología analítica en las últimas dos lecciones, en los últimos dos videos. Mas, sin embargo, hoy nos toca ver el método sintético. Como brevemente se explicó, el método sintético nos expresa un poco la contra del método analítico. Yo podría poner un escenario muy sencillo en tu mente de forma imaginativa. Pensemos en estas dos metodologías como tener un rompecabezas en nuestra mano. Imagínate en el caso del método analítico que tienes un rompecabezas perfectamente armado, pero lo que tú vas a hacer es descomponerlo para ver el tipo de pieza, para ver el tipo de figura, de forma que se crea a lo mejor por la izquierda, que se crea por la derecha. Entonces te descompones perfectamente el rompecabezas para analizar pieza por pieza y de ahí entonces reorganizar y que tú encuentres la lógica de por qué está conformado así el rompecabezas. Por otro lado, entonces, el método sintético sería la inversa, tener un rompecabezas completamente desarmado y que de cada una de las piezas tú puedas tomar la apreciación de irlo armando de la manera en que generes una figura general y comprensiva de todo el rompecabezas que te permite entonces dar una idea central. El punto más firme del método sintético es generar una idea central, no las particulares que pudieses extraer del texto en particular. Entonces, ¿qué quiero mencionarte con esto? En el caso, por ejemplo, de algún texto en particular,
Si tú hicieras análisis a través del método analítico, entonces lo que harías es descomponer para ver cuántos subtemas, para ver cuántas menciones con respecto al hijo, con respecto al padre, con respecto a cada una de las frases que puedan ser diferentes y cambiantes de tema a tema en una porción bíblica. Más sin embargo, en el tema sintético, en el método sintético, lo que harías es de todas esas piezas, entonces generar un punto muy particular que te dé forma completa a todo el texto. De ahí entonces que la base de este análisis es, en su máxima expresión, pues generar un resumen con una idea central tope o tópica, si lo podemos decir así, y, y a través de esa idea central entonces todo lo demás queda hecho a un lado aparentemente en el método sintético, como lo dice la expresión en griego de la palabra síntesis, que significa atraer a uno solo, a uno mismo. Entonces, en lo que es la síntesis en particular, estás tomando todos esos particulares del texto para generar una misma imagen. Por ejemplo, ¿no? Pensemos en un rompecabezas, nuevamente esta idea en tu imaginación que puedo ponerte de un rompecabezas. Piensa en un rompecabezas que conforme lo vas armando, de repente aparece una tortuga, de repente aparece un poco de color amarillo o naranja en una de las piezas o en una de las partes armadas con 5 o 10 piezas, y posteriormente ves la tortuga, empiezas a armar eso, empiezas a ver a lo mejor que hay un cielo despejado, empiezas a ver también que hay unas gaviotas, y a lo mejor inmediatamente ya con esta idea ya te empiezas a generar la percepción de qué es el todo del rompecabezas. Y cuando ya lo terminas por armar de forma completa, te das cuenta que es una playa. Eso sería el método sintético. Y decirle que es la playa sería una manera muy franca y muy simple de alguna manera de detallar de forma resumida el rompecabezas que estás armando. ¿Qué estás armando como rompecabezas? Ah, una playa. Pero, por ejemplo, si ya tuvieses esa playa armada entonces, y lo quisieras descomponer, en el caso del analítico, entonces tendrías que hacer mención específica de cuántas palmeras, si tiene palmeras, si no tiene palmeras, si hay un lago previo o un río que desemboque hacia la mar, si solamente aparece la playa y está el mar, es decir, poco a poco irías descomponiendo para enfocarte en algún punto en particular y hacer una gran mención a través del método analítico. A lo mejor podrías decir que entonces a través del método analítico tu énfasis es el cuidado de la tortuga, porque ves una tortuga libre, porque ves una tortuga que va caminando por una arena que no tiene basura, entonces tu idea y tu imaginación empiezan a correr a través de las herramientas que te brinda la descomposición de este rompecabezas, y entonces creas en bendición ese análisis con el método analítico. Entonces, lo que podemos ver es que es la contra, ¿no? El método sintético es la contra del método analítico, más sin embargo, también te soy franco, lo utilizaremos. El método analítico será utilizado en breve para poder entonces de esa parte desmenuzada, de esa particularidad, poder generar la generalidad, valga la expresión o la redundancia, de lo que se está buscando a través del método sintético. Por otro lado, también el método sintético, tú lo verás en la descripción de este método en particular ahí en tu plataforma Neo. También se conoce como el método de Gray, del Dr. Gray. Y esto es porque allá en Chicago, hace años atrás, en el seminario Moody, este siervo de Dios, pues se dedicó a hacer, aparentemente, no me consta, no lo he estudiado al 100%, pero creemos lo que nos dice la enciclopedia en ese sentido, que de Génesis a Apocalipsis hizo libro por libro de forma sintética para encontrar el propósito en particular general de cada uno de los libros. Entonces, bueno, es un método que ha sido utilizado de muchas maneras. Pretendo en bendición poderlo explicar el día de hoy a través de este primer video de la lección, y entonces que podamos tener ese desenvolvimiento. Bueno, para objeto de estudio el día de hoy vamos a usar la tercera carta de Juan. La tercera carta de Juan nos va a presentar una singularidad muy hermosa. Solo tiene un capítulo. Entonces, soy franco, no es porque quiera
acortar el proceso, pero a lo largo de la explicación de todo el método, si usara un libro más grande, que tuviese más capítulos, entonces pues a lo mejor nos llevaría mucho más tiempo a través de este video poder explicar cómo se usa el método sintético. Por otro lado, también dentro de la información que encontrarás en tu plataforma Neo, viene ahí encapsulada la idea de que puedes usar también el ejemplo de Job para guiarte, y ahí viene la descripción de cómo se usó el método sintético en el libro de Job. Estamos hablando de más de 40 capítulos, entonces en ese sentido, pues no usaremos Job para esta explicación, pero ahí viene un poquito el ejemplo de cómo se usó, ahí viene también la mención de cómo se dividió y cuál es el tópico general aparentemente del libro de Job después de haber usado el método sintético, ¿no? Ok, bueno, si gustas, pues vamos entonces a tratar también de explicar. Y recuerda que de una manera muy simplista trato de generarte marcas significativas dentro de este estudio de los métodos de estudio bíblico para que entonces tú puedas recordar rápidamente cada uno de los métodos. Así, si te preguntara método inductivo, entonces dirías observación, interpretación, aplicación. Si te dijera método analítico, entonces dirías sus 3 pasos que vimos la lección pasada, y así, entonces, correspondientemente a cada método. En este método en particular también tenemos algunas situaciones que analizar en bendición para que sea fácil de recordar para ti. El método sintético te va a presuponer que entonces hagas también tres temas o tengas 3 enfoques en particular de análisis. Primero vas a tratar en toda la expresión, sacar el tema central del autor de todo el libro. Vas a sacar lo que es el tema central del autor de todo el libro. Ese es el paso, o más bien tu intención. No es como paso en particular, es más bien lo que tendrás que tener de intención de una manera completa. También vas a sacar el desenvolvimiento del libro, es decir, cómo se va presentando, si tiene algún tipo de subida en intención de lo escrito, cómo va presentando los temas, si tiene varios temas en ese sentido. En pocas palabras, el desenvolvimiento de todo el libro. Y obviamente en tu tercera intención tendrás que ir generando lo que es un bosquejo del contenido. Un bosquejo del contenido de todo el libro, de cada uno de los capítulos, para que de esa manera entonces llegues a un tema general, ¿no? Un tema central de todo lo que pudiese ser la perspectiva del libro que hayas escogido. Como te digo, para fines de esta clase en particular, vamos a usar la tercera carta de Juan. Esta se encuentra ya casi al final del Nuevo Testamento, entonces, y es muy sencilla de leer. Sin embargo, trataremos de entresacar alguna, por lo menos de forma general, a través del método sintético, cuál fue la intención de escribir esta carta tan sencilla, probablemente 14 versículos solamente, por parte del apóstol Juan. Bueno, por otro lado, dice ahí la descripción que encontrarás en Neo, y me gustaría citarla textualmente: la piedra angular de este método es la lectura repetida del libro. Una y otra vez tendrás que ir leyendo todo el libro para generar esa coherencia. Y conforme la vas leyendo, generas anotaciones. Entonces esas anotaciones te darán como que el vistazo en particular de lo que vas captando, y cuando ya ves esas anotaciones de forma sintética, entonces empiezas a acomodarlas para formar un todo, y en el todo es que expresas la carta, digo, el tema general, el tema central. Nuevamente, el propósito del método sintético es encontrar el tema general, no las particularidades. Encontrar el tema general es el propósito. Si tú quisieras extraer los temas específicos o particulares que son generados en la porción bíblica que estamos por leer, bien lo puedes hacer, y a lo mejor analizarlo y profundizar en cada una de esas partes, bien se podría hacer, pero eso no es parte del método sintético. El método sintético solo está buscando que encuentres entre el tema general también el propósito general. Por decir, en algún caso en particular, podrías decir, después de leer todo el libro de Génesis, podrías entender entonces que simplemente es el libro de los principios.
No solo del principio, sino de los principios. ¿De los principios de qué? De los principios de la raza humana a través de la creación. De los principios del pueblo de Israel a través de Abraham. De los principios de la obediencia o de lo que se busca al seguir a Dios, en el caso también obviamente de un Abraham y de un José, ¿no? Más particularmente. Entonces, el libro de Génesis, dependiendo sus particularidades, te podrá generar la intención de un tema general y simplemente aún incluso, aunque lo quieras mencionar por nombre, pues sí, Génesis significa principio en ese sentido, o expresión de origen, ¿no? Los orígenes en ese punto. Entonces, pues podrás pensar que el libro de Génesis es el libro de los orígenes, el libro de los principios, de los inicios, también otra palabra por decir. Pero bueno, para ello tendrás que leer y volver a leer el libro que estés analizando para verdaderamente sacar un contexto completo, un contexto general, ¿no? Bueno, vamos a la palabra del Señor, sin más. La verdad es un método muy sencillo, pero se vuelve complejo cuando atacas un libro grande, ¿no? Vamos a la palabra del Señor en la tercera carta de Juan. Dice así, lo voy a leer por primera vez. El anciano, al muy amado Gallo, a quien yo amo en la verdad. Amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que está en ti, y de cómo tú andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales, si encaminares en su jornada como es digno, según Dios, harás bien, porque ellos partieron por amor a su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, incluso se los impide y los expulsa de la iglesia. Amado, no sigas lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, mas el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la misma verdad, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú también a los amigos por nombre. Ok, a ver, vamos a ver cómo podemos entresacar rápidamente el tema general. Yo creo que esto va a ser muy sencillo, pero como algunos ya me irán conociendo, yo quiero hacerlo un poquito más complicado para que entonces cuando lleguemos al tema central se pueda volver cada vez más dócil y fácil el entendimiento de entonces cómo se usa el método sintético. ¿Cuál entonces será la expresión de lo que tengo que hacer? Leer y releer y releer. Y conforme vas leyendo, toma anotaciones. Entonces vamos a generar esas anotaciones y anotaciones que en particular con respecto a esta clase y esta carta tendrás ahí en la plataforma Neo. Dice la palabra del Señor, el anciano y muy amado Gallo, al muy amado Gallo, a quien yo amo en la verdad. Aquí hay una relación simplemente de quién está escribiendo y eso es lo primero a lo mejor que tendrás que anotar para empezar a generar esos particulares en un tema analítico, generar esos particulares para que de los particulares puedas generar el tema central. Dice la persona que está escribiendo, no nos dice específicamente quién, recuerda que hay que tratar el texto solamente por lo que dice el texto. Nuevamente en lo que te subí en la plataforma Neo, al final nos describe, no uses comentarios, no uses Biblias con comentarios o Biblias parafraseadas, usa Biblias que tengan más el original. Creo que yo ya te he comentado mi inclinación muy particular es no moverme de la Biblia Reina Valera, edición 1960, y de ahí entonces partir este tipo de metodologías.
¿no? Existen otras Biblias, incluso las de lenguaje sencillo, las que son parafraseadas. Yo no te recomiendo que utilices ese tipo de porciones bíblicas o ese tipo de Biblias que a lo mejor servirían para otro tipo de estudio, pero no para el método sintético o para lo que estamos enseñando en esta clase. Nuevamente, entonces, como un particular nos dice que está escribiendo una persona anciana, ¿no? No nos está diciendo tampoco la edad. Si pensamos en un anciano en particular, directamente pensaríamos que ya tiene canas, que a lo mejor ya está un poquito arrugado, que ya ha vivido en ese sentido, porque también el término anciano se utiliza para una persona que ya tiene largura de años y que tiene experiencia, ¿no? En ese sentido de vivencias. Bueno, este anciano entonces le está escribiendo ¿a quién? A Gallo, el cual aparentemente para este anciano es muy amado, al muy amado Gallo. Entonces, a quien yo amo en la verdad. Es también interesante que esta base de amor está descrita específicamente, según el versículo 1, como una particularidad. No es un amor porque sea su familiar, porque sea su tío, porque sea su primo, o al menos no está diciendo eso el pasaje. Lo que el pasaje está diciendo es que lo ama, ¿por qué? Porque hay una base de amor sobre la verdad. ¿Cuál verdad? Probablemente porque ya somos muy bíblicos y muy analistas inmediatamente, pues es la verdad de Dios, la verdad en Cristo Jesús, la verdad de la palabra de Dios, pero aquí simplemente está diciendo que ama en la verdad. Amado, ya se está dirigiendo a Gallo, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál era la intención entonces de este anciano? Es que de corazón él ora a Dios, diciéndole a Dios que por favor prospere la vida de Gallo, no solamente en la salud, sino que también en el alma y en todas las cosas, es decir, si tiene negocios, es decir, todo lo que esté alrededor de la vida de Gallo, ¿no? Su familia, sus hijos, no sabemos, porque pues no se describe específicamente quién, dónde, cuándo es este gallo, ¿no? O cómo es este gallo, o qué tiene gallo, ese tipo de situaciones. Pero bueno, entonces ahí vemos encontrando esos particulares. Hay una intención de amor en la verdad de parte de este anciano, de que Dios prospere a esta persona en todas las cosas. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de la verdad que está en ti y de cómo andas en la verdad. Fíjate lo interesante, pareciera, aunque no nos lo describe, que lo tengamos que hacer de forma específica, yo te recomiendo que en este análisis sintético trates sí de generar lo que haríamos en el estudio de la observación del método inductivo. Trata de generar palabras clave. Esas palabras clave te van a dar un poquito más la intención de cómo ir formulando ese tema central. Creo yo, una de las palabras clave que es más que obvio que se está presentando, o de los conceptos clave, porque también es otra de las cosas que puedes hacer, otro de los, no solamente generar una palabra, sino generar un concepto, y el concepto que se está presentando, por lo menos desde los primeros dos versículos, es el amor, y un amor basado en otro concepto, que es la verdad. Este regocijo que tiene aparentemente este anciano que está escribiendo, viene porque se entera de que hay un fuerte testimonio de esa misma verdad que está en Gallo y de cómo tú andas en esa verdad. Es muy interesante, pareciera, solo lo estoy presentando así, que la particularidad que nos genera el primer versículo del 1 al 3, los primeros versículos, es que este amor expresado a Gallo, este amor probablemente no incondicional. ¿Y por qué digo probablemente no incondicional? Porque aparentemente el texto nos está diciendo que sí hay una condición para expresar este amor. Dice, es muy amado este gallo porque lo amo a través de la verdad. Lo voy a mencionar así, y es muy importante que poco a poco también vayas tratando así la palabra del Señor. Lo que nos está expresando entonces es que el amor que tiene este anciano está sobre una base. Y si no estuvieses sobre esta base, entonces no habría amor. Ya te lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Bueno, o más bien, ¿cuál es la base? La verdad. Y entonces sí hay una condición de ese amor.
que tengas que estar en la verdad, para que entonces el amor sea expresado. Al menos no estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando del amor de quién, de este anciano. Así nos presenta un poco la lectura, ¿no? Corríjanos si nos equivocamos, pero para allá vamos. Ok, entonces, a quien yo amo en esta verdad, y entonces a través de ese amor, mi oración es que entonces haya prosperidad total, ¿no? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de esa misma verdad que está en ti. Entonces hay una congruencia, hay una participación de algo que participa el anciano como la verdad y que reconoce por testimonio de otros que también la tiene Gallo, y entonces hay una unión. Entonces hay un nexo de bendición y de unión entre el anciano y Gallo, ¿no? Ok, sigamos avanzando. Termina el versículo 3 y de cómo andas en esta verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Nuevamente. Y fíjate, aquí hay una expresión todavía más interesante. ¿Por qué? Porque aparece la palabra hijos. Pudiese haber otra palabra clave en particular, que es el versículo, de este versículo 4, el cual es hijos. Entonces se le está dando una inferencia directa a que Gallo no solamente es cualquier persona de este anciano, sino que es que un hijo. No sabemos si espiritual o carnal, ya adentrándonos en temas de lo que conocemos, a lo mejor como lenguajes dominguero o de iglesia o cristiano, ¿no? No sabemos si es un hijo carnal o un hijo espiritual, un hijo que le haya nacido del fruto del amor que tenga con su esposa este anciano, o un hijo que simplemente haya nacido de una obra evangélica, ¿no? Evangelística. Ok, pero lo que sí es importante es que ya se le dio un reconocimiento a Gallo de ser hijo. Hay una inferencia directa, creo yo. Entonces, dice, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Nuevamente, la verdad es como que el vínculo que está gestando entonces de que el anciano esté diciendo, te amo. De que el anciano está diciendo, oro por ti. No, no te amo ni oro por ti nomás porque eres Gallo, o porque eres Pepe, o porque eres Pedro. No, te amo y oro por ti porque hay una base en la cual compartimos relación tú y yo. Y al reconocer eso todavía te amo más. Ahorita lo vamos a analizar fríamente, muy fríamente esta expresión. Pero bueno, esto yo creo que conforme va pasando la carta. Entonces hay una base, creo yo, de lo que nos está presentando desde el versículo 1 al 4, y esa base es la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia. Ahí está explicando cómo llegan estos testimonios y que, pues Gallo, aunque a lo mejor no lo haga para que se enteren los demás, pues ya está en boca de entre los hermanos o la gente que lo conoce. Oye, qué bueno es Gallo. Ama bien, ama fielmente y hace todas las cosas bien para con los hermanos y los extranjeros. Ahorita vamos a ver qué hace, pero bueno, versículo 6 dice que simplemente a los cuales se dan testimonio en presencia de la iglesia, a los cuales, si encaminares en su jornada como es digno según Dios, harás bien. Esto va a tener que entenderse más, un poquito más profundo, no solamente con lo que el texto nos está diciendo, pero vamos a seguir avanzando. Entonces, este amor, esta fidelidad que está mostrando Gallo es la que está llamando la atención de este anciano, y entonces el anciano hace una pequeña mención con respecto a que se mantenga esa fidelidad y a que ese amor se exprese de una manera muy particular. Aunque ya lo está haciendo bien, se le enfoca un poquito a que el amor sea expresado de una manera muy particular. ¿Cuál es esa particularidad? Que entonces se encamine en su jornada a estos hermanos y extranjeros según Dios. Y entonces termina diciendo, harás bien. Porque ellos partieron por amor a su nombre, no tomando nada de los gentiles. Esto nuevamente pudiese ser dudoso de a qué se está refiriendo si no tenemos un contexto más allá de lo que es esta carta.
entonces se vuelve enigmático, se vuelve complicado el llegar al propósito general del tema central si hay algunas partes del escrito que quedan inconclusas o que quedan malentendidas o sin entendimiento porque no lo explica el mismo texto. Pero bueno, sigamos avanzando y tratar de desentretejer según lo que vemos del pasaje. Porque ellos partieron por amor a su nombre. ¿Quiénes ellos? Obviamente los hermanos y extranjeros a los cuales se les está animando, que como, bueno, les está animando el anciano a Gallo, le está animando el anciano a Gallo, que ame y que lo siga haciendo de una manera muy particular, encaminándolos en su jornada. Ok. Nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores con qué, y nuevamente aparece esa base, la verdad. Entonces nosotros debemos de recibir a los tales, le está diciendo el anciano a Gallo, para ser cooperadores con la verdad, y obviamente mostrando ese amor. Me regreso un poquito al versículo 7. Ellos partieron por amor a su nombre, no tomando nada de los gentiles, pero no está diciendo en particular qué podrían haber tomado o a qué está especificándose de una manera muy radical, mencionándose de cómo entonces los debe de encaminar. Bueno, seguimos avanzando. Yo he escrito a la iglesia. ¿A qué iglesia? Probablemente a la iglesia donde se congrega Gallo, de una manera muy radical. Mas Diótrefes, que ama tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe. Voy a leer todavía el versículo 10. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los impide y los expulsa de la iglesia. Ok, aquí hay un tema que se empieza ya a desentratejer si vamos entendiendo, pero voy a terminar simplemente de desenvolver este pasaje de una manera analítica conforme nos lo está presentando. Ok, aparentemente este anciano tiene una cierta autoridad sobre esta iglesia en particular. Y no solo sobre la iglesia, sino aparentemente también porque tiene hijos. Cuando él menciona la expresión que él es de sumo gozo, el que sus hijos anden en la verdad, es entonces que le está dando ahí la intención de que Gallo no es su único hijo. Por otro lado, también hemos de entender que tiene una intención de autoridad o de exhortación o de ser voz ahí en esa iglesia, porque dice, yo he escrito a la iglesia, y he estado escribiendo y he estado recomendando aparentemente que se haga lo que ya está mencionando en los versículos anteriores. Mas sin embargo, por ahí aparece un personaje interesante, Diótrefes, que ama la preeminencia entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere y recordare las obras que hace parloteando con palabras maliciosas, esto entonces le da la intención de que tiene autoridad. Pero ¿por qué arriba dice si viniere y aparte, en el versículo 10 dice si viniere y en el versículo 9 dice no nos recibe? Lo que sería interesante analizar es entonces que la intención de no recibir más bien es que está obstaculizando que los escritos que llegan a la iglesia sean leídos o los tenga toda la congregación o toda la comunidad en la iglesia a la cual se está refiriendo este anciano. Por otro lado, entonces dice, si viniera, pues se va a imponer, se va a meter en la congregación o algo va a pasar porque pues obviamente va a evidenciar esto, ¿no? Bueno, no solo no recibe, versículo 10, este Diótrefes a este anciano, sino que no recibe tampoco a los hermanos que quieren hacer estas cosas, ¿no? O más bien, perdón, no recibe tampoco a los hermanos que hacen arriba la descripción del versículo número 7 y 8. No recibe tampoco a estos hermanos. Y a los que quieren encaminarlos en su jornada o bendecirlos de alguna manera, se los impide y los expulsa de la iglesia. Obviamente se los impide, aquí y los expulsa de la iglesia, pues pudiese ser una mención directa a que expulsa de la iglesia a los hermanos del versículo número 7 y 8, es decir, esos hermanos que partieron por amor a su nombre, o que expulsa de la iglesia a los que quieren recibirlos, ¿no? Bueno,
Cualquiera de esas dos ideas las dejamos ahí en el tintero. Versículo 11, amado, no sigas lo malo, sigue lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, mas el que hace lo malo no conoce a Dios, no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la misma verdad. Ahí está interesante, apareció otro personaje en particular, Demetrio, y aún la misma verdad. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Nos está mencionando entonces que hay un personaje adicional a Gallo que se llama Demetrio, el cual también está dando testimonio, y aún la misma verdad. Nuevamente este tema en particular que es gestado desde el versículo número 2 en adelante, esta verdad que está ahí presente, ¿no? Como vínculo perfecto, aparentemente entre Gallo y el anciano. Pero no solamente, según ya en versículo 12, entre Gallo y el anciano y Gallo, sino aún también entre el anciano y ahora Demetrio. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Nuevamente aparece la palabra clave, verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Aquí está reiterando que el anciano va a visitar la región de esta iglesia y que va a ver cara a cara a Gallo. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú también a los amigos por nombre. Ok, esta última expresión es bastante curiosa, saluda a tus amigos por nombre. Ahorita a lo mejor la tocamos, no es tanto propio del análisis sintético, pero creo que ya tenemos un poquito a través del método analítico, no sé si te diste cuenta que hicimos un poquito de método analítico para tratar de generar esas partes, esas particularidades, y de la particularidad llegar a un tema central. No sé, todavía no lo vamos a descubrir, pero ¿cuál pudiese ser para ti el tema central entonces de toda esta carta? Tiene solo un capítulo, 14 versículos, es chica, pero tiene bastantes ideas de dónde tomar aparentemente muchas o varias, por lo menos unas 3 ideas centrales. ¿Cuál sería la primera idea central? Pues a lo mejor alguien diría, ¿no? Si la lees rápido la carta nuevamente, alguien diría, oye, ¿y de qué trata la carta? Ah, pues de que el anciano va a visitar a Gallo. Ok, muy bien. Otra persona diría, oh, que está enojado con los que, con Diótrefes, ¿no? Bueno, ok. ¿Y por qué te menciono esto? Porque a veces así somos, a veces somos entre niños y adolescentes cuando leemos la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo así? Imagínate que estás en el contexto de tu casa o de tu familia y llega una carta. Ahí, bueno, como ya expresé en otra de las clases, a lo mejor te tendría que decir, llega un mail, ¿no? Un email. Y que de repente se te ocurre abrir y lo lees. Ok, ya que lo leíste, y a lo mejor a la cuenta de mamá o de papá, te pregunta papá o mamá, oye, vi que entraste a mi correo, ¿viste el correo de fulanito de tal? Ah, sí, sí lo vi. ¿Y qué te dice? Y aparece esta carta, ¿no? ¿Y qué te dice? Ah, y a lo mejor tu papá es Gallo, ¿no? Y te dice, oye, ¿qué dice el anciano? Ah, pues que te va a venir a ver en breve. ¿No dice cuándo? No dice cuándo, solo dice en breve. Ah, ok. Entonces el tema central de la carta sería, te voy a ver en breve, para alguien en particular. A lo mejor tu hermano o alguien más también lee la carta e inmediatamente, por la particularidad de que le llamó la atención de que el anciano está enojado, aparentemente dice, híjole, pues de que va a venir y que va a poner en orden a Diótrefes. ¿Tú se lo dices o yo se lo digo? ¿No? A lo mejor ese sería el tema central, darle a conocer a Gallo que va a poner ahí en orden a Diótrefes, ¿no? No lo sé. Por otro lado, a lo mejor otra persona diría, bueno, ¿y cuál es el tema central? No, pues el tema central es que cuide de encaminar a los extranjeros, a los hermanos en su jornada. Ok, probablemente también está mencionado ahí. Entonces, ¿cuál es la intención de cada una de las particularidades que estamos leyendo? Vamos a tratar de armar el rompecabezas. Recuerda nuevamente, el método sintético en una figura, de manera figurativa sería como armar el rompecabezas. La primera parte entonces de la carta, lo que nos está presentando es que hay un anciano que está cerca de Gallo y que en esa realidad hay una bendición de amor
de estima en el corazón de Gallo, del anciano para con Gallo. Ante esa circunstancia y ante esa peculiaridad, entonces es que aparentemente el anciano, como hay un vínculo de amor y hay un vínculo ahí estrecho en esa bendición, entonces se acerca el anciano para aconsejar, o no tanto amonestar, sino sí aconsejar a Gallo. Le dice que está muy contento porque hay gente que se enteró de él, del testimonio, de todas las cosas. Le dice obviamente entonces que ante ese gozo que tiene, pues obviamente ha de ser como que lo reconoce, como que lo exalta de alguna manera. Entonces finalmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros. Pero posteriormente a esa intención inmediatamente se empieza a describir la idea de que hay un problema que rebasa la intención solamente de homenajear o de expresarle amor y cariño a Gallo. Y ese problema es entonces que hay un Diótrefes, el cual entonces está obstaculizando una labor incluso que es reconocida que sí la hace Gallo. Ante esa intención, entonces, lo que podríamos ir desmenuzando es que en una primera parte de la carta, primero se expresa el testimonio de Gallo, ahí porque lo conoce este anciano, y posteriormente de ese testimonio sale una situación que ya es más grande, rebasa el entorno particular de Gallo a una generalidad de la iglesia. Versículo 9 es muy puntual: yo he escrito a la iglesia. Ya no solamente te estoy escribiendo a ti, también he escrito a la iglesia. Mas Diótrefes, que ama tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parloteando y lo recibe y todo. Amado, haz lo bueno, no sigas lo malo. Entonces, ya después de exponer la situación general que rebasa a Gallo con respecto a su entorno, que ataca específicamente la idea de la congregación, la iglesia local, regresa directamente a enfocarse en el versículo 11 a Gallo y le dice que tiene que perseguir lo bueno y hacer lo bueno y que las cosas buenas son de Dios. El que no hace lo bueno no conoce, no ha visto a Dios. Entonces, todos hacen testimonio y ahí añade como que un punch a Demetrio. Exalta o reconoce también la posición de un tal Demetrio, que también está basado en la verdad y que da también hay un buen testimonio de él, de que también participa y hace estas cosas. Entonces, la idea de esta hermosa bendición de la carta nos podría presuponer que alguien podría decir de una manera general que esta carta tiene la intención de ¿qué? De reconocer a Gallo y a Demetrio. Y también de hablar que hay un reconocimiento de Diótrefes, ¿no? Entonces podríamos ponerle, ¿no? Así muy... Todavía no termino de desmenuzarla, ¿no? Para poderle dar una generalidad. A lo mejor dentro de mi rompecabezas, como te decía, ya vi la tortuga, ya vi un poco de arena, pero nada más. No he visto si sí está muy limpia la arena, no he visto si sí hay palmeras, no he visto si está el mar cerca, no he visto nada más, solo estoy viendo esas particularidades. Entonces, yo lo único que podría decirte es, todavía no podemos generalizar el tema central. Todavía hay algunos particulares que quedan en lo incógnito. Hay algo que se menciona en el texto que te escribí en la plataforma Neo para describir cómo es el método sintético y me llama mucho la atención. El autor o el que describe el método sintético en la porción que te subí a Neo nos dice que tenemos que conocer el contexto. Pero para conocer el contexto, yo lo único que te puedo comentar es que la misma carta no nos describe un poco ese contexto. Entonces la tarea se debe de volver todavía más ardua. ¿Por qué? Porque si tú eres, y lo digo en mucha bendición, no por ser despectivo, sino por reconocer simplemente en qué proceso te encuentras, si tú eres primerizo al estar estudiando la palabra de Dios
y estar leyendo por primera vez la palabra de Dios, este siguiente paso para generar la contextualidad de esta carta en particular te va a ser muy difícil. ¿Y por qué lo digo? Porque mínimo tendrías que entender el contexto inmediato y el contexto no tan inmediato, el contexto general. El contexto inmediato es que esto está siendo extraído como tercer carta de un personaje que se llama Juan. Ese es el primer contexto de lo que sí viene bíblicamente. No sé si me explico. No te estoy dando un comentario, no te estoy diciendo dónde se encontró, si es parte de los escritos del Mar Muerto o de las cuevas de Qumran o ese tipo de situaciones. No, no, no. No te estoy diciendo nada de eso. Lo que te estoy diciendo es que dentro del contexto es la tercera carta de un personaje que se llama Juan. Entonces, para eso, si es la tercera carta, tendrías que leer la primera, tendrías que leer también la segunda. Y después de ver todo lo que viene dentro de esa carta, tendrías que tratar de ver cuál es su contexto un poquito más generalizado. Y para ello tendrías que leer, o ya sea alguno de los evangelios, y por otro lado, el libro de Hechos, para desentratejer específicamente quién es este famoso Juan, que sí lo mencionan los evangelios y el libro de Hechos. Entonces, ¿cuál es la expresión rápida de poder contextualizar? También por lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El contexto escrito de la palabra anciano no es un anciano de días. No es un anciano viejito con arruguitas y sus canas, ¿no? Que ya simplemente por la edad posee sabiduría, como lo dije en un principio. No. El contexto de los escritos de la palabra anciano, y no solamente por Juan, sino Pedro también lo menciona, Pablo también lo menciona, y es una descripción que aparece en el libro de Hechos, es de una persona de autoridad en una iglesia local. Podríamos decir entonces que el anciano también es figura de esas personas designadas como autoridad dentro de una iglesia local. Este anciano en particular podríamos presuponer solamente por contexto inmediato dentro de las cartas y contexto generalizado dentro de los evangelios, dentro de el libro de Hechos, y también por lo que puede decir la palabra, o cómo es usada la palabra anciano por Pedro y cómo es usada por el mismo Pablo también. Entonces podemos entender que la palabra anciano no es palabra de viejo, sino una palabra de persona que tiene autoridad en una iglesia local. Y que entonces esta palabra se refiere directamente al versículo número 9. Él es una persona de autoridad con respecto a la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia donde asiste Gallo. Solamente eso. No nos está diciendo el nombre de la iglesia, no nos está diciendo otra singularidad. Solo nos está diciendo es específicamente una persona de autoridad de la iglesia donde asiste Gallo. Ok. Como persona de autoridad, entonces ya podemos entender por qué hace esas recomendaciones y por qué entonces está molesto de que alguien lo esté obstaculizando con respecto a la verdad, con respecto a esa verdad que él transmite a través de sus cartas, porque dice que ha escrito y ha estado escribiendo, pero que entonces no recibe. Diótrefes no recibe esto. Bueno, por otro lado, entonces ya, si generáramos esa primer particularidad adicional, podríamos entonces decir que la generalidad de esta carta es exponer a Diótrefes. Y la verdad es que también perderíamos de vista muchos otros factores. Entonces ya no solamente Gallo, ya simplemente por lo que te estoy diciendo de la autoridad del anciano que tiene sobre la iglesia y sobre Gallo, sobre Demetrio y sobre Diótrefes, entonces de alguna manera sería en esta carta la finalidad, la generalidad es exponer a Diótrefes. Pues no, tampoco nos tenemos que desviar tanto, ¿no? Aunque sí esté escrito ahí, no creo que sea la generalidad. Y ahorita veremos por qué. Pero bueno, esto es importante. Entonces, este anciano, la palabra anciano ya cobró una intención diferente, pero no porque te esté dando una definición griega o hebrea. Bueno, obviamente no te puedo dar hebreo porque esto está en griego, no en su original. Pero a lo que me refiero es, no se le está haciendo un análisis profundo, simplemente se está leyendo y leyendo y leyendo. Ahorita lo estoy obviando, esas lecturas,
porque como te comento, solo tenemos un periodo muy determinado en los videos. Pero ¿cómo sucede este proceso de cómo llegamos a la intención de anciano? Pues entonces te recomiendo que leas las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, y léelas todas y trata de enfocarte en dónde viene la palabra anciano para que veas cómo se usa. También velo y léelo en el libro de Hechos. Y específicamente para hablar de Juan, pues habla lee el contexto de la primera, segunda carta, que también vienen mencionadas como de Juan, lee el libro de Juan, que también la Biblia menciona en el Nuevo Testamento como uno de los evangelios, y también ve las referencias a Juan en el libro de Hechos y empieza a entresacar esas verdades que solamente la lectura te van a poder dar. Por eso nuevamente lo digo y con mucho respeto nuevamente lo vuelvo a intencionar. Si tú eres una persona primeriza de estar leyendo la palabra de Dios, entonces este análisis te va a ser cada vez más complicado. El análisis sintético para llegar a una estructura muy real y muy radical que dé fundamento muy completo a tus apreciaciones, pues como bien se dice en la descripción de esta materia, de este análisis de elección del método sintético, es leer, leer, leer y volver a leer. Entonces te queda chamba, ¿no? Te queda mucha chamba por delante. Entonces, anciano nuevamente ya explicamos y entonces cobró una dimensión diferente. Otra de las situaciones que hay que empezar a explicar es el contexto de cómo aparece la mención con respecto a los hermanos y extranjeros que se está refiriendo en el versículo número 5. Y aquí es entonces donde va a aparecer todavía más fuerza. Otra de las expresiones que tenemos que analizar y tratar de entender en un contexto inmediato y general es lo que dice el versículo 4 con respecto a los hijos. ¿A los hijos de quién? A los hijos del anciano. Entonces uno presupondría inmediatamente que cuando aparece la palabra hijo, pues es un padre natural. No, cuando nuevamente leemos las demás cartas y leemos específicamente a Juan refiriéndose a hijos, estamos hablando de hijos espirituales. Entonces, en un contexto inmediato, podríamos entender de forma rápida, después de leer las cartas, como te estoy diciendo, después de leer el Evangelio de Juan, podríamos entender que este término hijos es usado específicamente o de una manera más contextualizada a hijos espirituales. ¿Qué es un hijo espiritual? Según el contexto del Evangelio, según el contexto de las cartas de Juan. Un hijo que ha creído en Jesucristo, que ha hecho su decisión de fe, que se ha bautizado y que a través de ese bautismo entonces se genera aparentemente un vínculo de hijo espiritual. No solamente por haberle predicado, no solamente porque haya aceptado ahora sí que como sucede en el contexto eclesiástico hoy en día, levanta la mano, un predicador está diciendo que quiere aceptar a Jesucristo y algunos levantan la mano y esos ya se convierten en sus hijos espirituales. No, se suma un concepto a hijo espiritual que debe haber una conexión también de bautizo. El que haya bautizado también entonces a una persona en particular se constituye como padre espiritual. Porque el bautismo no solamente es la inmersión en agua, sino una situación de autoridad hacia el que se está bautizando y algunas implicaciones que van directas, como te digo, en el contexto de las lecturas cuando se menciona la palabra hijos. Pero bueno, entonces, y estos hijos en particular, entonces, están basados también en una creencia en particular, la cual es Cristo Jesús. Y la creencia en particular, Cristo Jesús, es la que se conoce como verdad. Juan, como escritor, tú lo tendrás que leer y releer, usa siempre la palabra verdad para darle una inferencia directa a Jesucristo. Entonces, cuando vemos la palabra verdad, podemos sustituir fácilmente por contexto la palabra Jesús. Entonces, vamos a regresar un poquito. El anciano, es decir, el líder espiritual que tiene autoridad, al muy amado Gallo, en pocas palabras, a este no solamente congregante, sino hijo espiritual de este anciano, a quien yo amo, ¿en qué? En Cristo Jesús. Es esa verdad. Ahí puedes cambiar el concepto porque así te lo da la generalidad en las otras expresiones escritas. Nuevamente, esto yo no lo estoy sacando porque te esté dando un significado griego o un significado así bien loco que verdad signifique Jesús. No, te estoy dando que a través de un análisis sintético
y analítico también, usando esos dos métodos de solo leer primera de Juan, segunda de Juan, Juan tal cual como evangelio, los evangelios o algunas otras porciones de los evangelios, por obviedad también el libro de Hechos. Entonces es que se lleva a contextualizar que este escritor Juan siempre hace una referencia a Cristo o se refiere a Jesucristo cuando menciona verdad. Por eso te lo estoy cambiando así. Después de haber leído un buen rato, tarea que tú tienes también. Amado es mi oración, ok, eso ya lo leímos, está bien, que prospere su alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad del Cristo que está en ti. ¿Cuál es esa expresión de Cristo? Es una expresión de amor, pero es una expresión de amor que brinda un testimonio. No solamente está, yo te amo, y con las manos cruzadas y los ojos cerrados no hace nada, Juan. Digo, Gallo. No. Cada vez que hay una expresión de amor de parte o basada en la verdad, basada en Cristo, entonces es que Él da, Él hace algo, tiene una interacción con los hermanos. ¿Cuál es esa interacción? Bueno, aquí nuevamente, y dieron testimonio de que Cristo está en ti, si hacemos el cambio, ¿no? Versículo número 3, y de cómo tú andas en Cristo. Entonces, este gallo tiene un testimonio bastante interesante porque hace las obras de Cristo. Andar en Cristo y cómo Cristo está en él da la intención de que Gallo hace las obras de Jesucristo. Entonces, eso es el mayor gozo que tiene un padre con los hijos espirituales, saber que andan en Cristo, que tienen ese reflejo, ¿no? Porque al final un padre espiritual no desea que se muestre, por ejemplo, ¿no? En la naturalidad, sobre todo hace por lo menos en los 40, en los 30, los padres querían que si eran médicos, los hijos fueran médicos. Hoy todavía sí sucede un poquito eso, pero cada vez se ha roto más eso. Pero antes era el reflejo, ¿no? Por eso se decía que hijo de tigre pintito, ¿no? No solo se expresa por carácter y temperamento lo que el padre es, sino también la vocación o la profesión que se escoge. De esta manera entonces también lo que este anciano está apercibiendo a sus lectores es que hay un súper gozo de que los hijos espirituales tengan como base a Jesucristo, porque eso es lo que un padre espiritual debe gestar. No debe gestar otra situación, debe gestar que Jesucristo sea gestado en sus hijos. Amado, fielmente haces todas las cosas para con los hermanos y con los extranjeros, y ellos mismos dan testimonio de tu amor en presencia de la iglesia. Ok. Los cuales si encaminares en su jornada como es digno según Dios harás bien, porque ellos partieron por su amor a su nombre, no tomando nada de los gentiles. Ok, por contexto, porque nuevamente esta idea en particular que nos da del versículo número 6 con respecto a estos extranjeros, el versículo 5, 6 y 7, nuevamente si lees, no se está refiriendo a personas cualquiera. Si lees lo que el libro de Hechos se refiere con respecto a estos extranjeros y a estos hermanos que se encaminan en una jornada conforme a Dios, lo que está hablando es entonces de personas que dejaron todo por Cristo Jesús para seguir un tema de evangelización hacia la gente. Podríamos estar hablando de un Pablo como apóstol, de un Pedro, podríamos estar hablando obviamente de un Bernabé, de un Silas, podríamos estar hablando de Juan Marcos, que no es el Juan que está mencionado aquí, que escribió la carta, pero si me explico, son personas que en ese entorno, y el libro de Hechos nos va a dar mucha luz con respecto a eso, dejaban todas sus posesiones, dejaban sus trabajos, y entonces tenían jornadas de ir visitando. La base de esta jornalización, si lo quieres ver así, de servicio a Dios, está sobre Mateo, si mal no recuerdo, capítulo número 12, cuando Jesús envía a los 70 y también envía a sus apóstoles y les dice como base, no llevarás dinero, ni alforja, ni comida, ni ropa, todo te va a ser provisto conforme tengas tu jornada. Y a veces las jornadas, porque no es tan sencillo como en nuestros días que tenemos en la ciudad aproximadamente en una colonia, pues ¿qué te gustaría? Unas 500 casas que puedas visitar en una jornada diaria y regresar a tu casa. No sucedía así, porque las localidades en aquel entonces también debemos de entenderlas
Y la misma Biblia nos lo dice, no te estoy hablando de usos y costumbres, y no te estoy hablando de otro comentario o de otra lectura en particular. Lo que te estoy diciendo es que la misma palabra nos expresa que estas jornadas eran largas porque también tenían que caminar mucho, de un punto a otro para llegar. Alguien se pudiese identificar con este tema en particular cuando haya realizado labores misioneras o de evangelista en rancherías o en la sierra, sobre todo aquí en México. De una ranchería a otra o de una casa a otra dentro de la misma ranchería puedes caminar incluso hora y media, 2 horas o hasta 3 horas para poder llegar a las localidades y poder bendecir, simplemente con una palabra. Entonces, ¿cuál era la intención? La intención es que estas personas que asumían esta actividad cumplieran fielmente lo que Jesús enseñó de no llevarse alforja, de no llevarse ropa, de no llevarse nada, porque en el camino iban a ser provistos. Y ahí es donde la palabra del Señor menciona que el obrero es digno de su salario, si lo puedes mencionar así, también tiene una intención. Pero bueno, sin meter muchos pasajes en particular, ese es el tipo de trabajo al cual está expresando que Gallo, Demetrio, aman a estas personas cuando hacen y los encaminan en su jornada. ¿Qué es encaminarlo en su jornada? Encaminarlo en su jornada pudiese ser contextualizado a las lecturas que te digo que tú también debes de leer, con respecto al libro de Juan, con respecto a los evangelios, ya lo dije, el libro de Hechos, todo eso. El contexto más completo de encaminar sería: los debes de hospedar, si ya no han de seguir caminando porque ya es de noche, y no solo los debes de hospedar, les debes de lavar su ropa o cuidar sus sandalias, y se tenía también la costumbre, porque la palabra de Dios nos lo enseña así en los evangelios, que a una persona que llegaba de camino, entonces se le entrara y se le ungiera, lavándole los pies y lavándose las manos, ungiéndole con aceite su cabeza para que pudiera descansar y pudiera reposar. Hay muchas situaciones que el libro de Hechos nos menciona, pero también Jesús las vivió en los evangelios. Entonces, este encaminar en su jornada no solamente era otras cosas que vamos a mencionar. Entonces, empezamos. Si la jornada ya estaba acabando y al día siguiente tendrían que salir, entonces tendrían que darle hospitalidad, hospedarlo en su casa, lavarle los pies, ungirles con aceite, la cabeza. Otra de las cualidades que tenían que hacer es pues darles obviamente un lugar de reposo, como ese cuarto de huéspedes, si lo puedes ver así, darles alimento. Y no solamente eso, sino que una vez pasado estos pasos, cuando ya se encaminara a salir de casa, entonces se le tendría que dar una, pues como cantinflora, una alforja donde tuvieran agua, donde se llevasen pan, donde tuviera bendición. Eso es parte, o era parte, y si se pudiese todavía más, porque a lo mejor la jornada era mucho más larga y iban a visitar otros tipos de pueblos, otro tipo de situaciones en donde a lo mejor era difícil de acceder a trabajo o comida o dinero, entonces también se les tenía un apartado a estas personas que se llamaba la ofrenda para los santos. Esta ofrenda para los santos era dinero o una especie que pudieran funcionar como trueque para que en su jornada más larga, de día en día, pudiesen también tener su alimento si es que nadie los recibía. Entonces, ese encaminar era muy completo, no solamente era: pues te doy 5 pesos para tu torta. Bueno, ya no cuestan 5 pesos las tortas, pero bueno, no solo por decirlo. Entonces, ese encaminar era muy, muy, muy completo. Y a algunos se les hacía tedioso y pesado, y a algunos lo omitían porque decían: ¿y yo por qué lo voy a hacer? ¿Y yo por qué voy a bendecir? ¿Y yo por qué voy a hacerlo de esa manera? Pero era algo que Jesucristo instituyó, que también tenemos que entenderlo así. Y que los apóstoles en el libro de Hechos lo asimilaron y lo reprodujeron de alguna manera. Pero como en toda historia idílica, existe obviamente la realidad. Y la realidad es que nos topamos con corazones de personas que no pretenden seguir la voluntad de Dios y no pretenden amar y no pretenden estar en la verdad. Y entonces, pues aquí sale un personaje así. Y este es Diótrefes, ¿no? Versículo 8 dice: nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores con la verdad. Entonces, ¿cooperadores con quién? Con Jesucristo, ¿no?
Yo he escrito a la iglesia para que esto, como iglesia, ahora imagínate, si una persona lo puede hacer, ¿cómo lo puede hacer una iglesia? Como iglesia, bueno, todavía no vamos a mencionar aplicaciones, pero bueno, como iglesia también estaba la encomienda de que recibieran este tipo de personas, de que hospedaran a este tipo de personas, de que limpiaran, ungieran y bendijeran a este tipo de personas y que les dieran su itacate, si los quieres ver así, a este tipo de personas. Pero aquí es donde parecería, porque sucedió en el Antiguo Testamento, digo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, parecería que es más importante lo que tengo que agarrar para mí, lo que tengo que obtener, mi propio beneficio. Y Diótrefes, que ama tener la preeminencia entre ellos, obstaculizaba. Y aquí podríamos de alguna manera pensar inmediatamente por qué obstaculizaba. Porque había una intención de que no se diera a otra persona, sino que se diera para la iglesia. Parte de la actividad de bendecir, como se bendecía a estas personas, hermanos y extranjeros, que servían a Dios en sus jornadas, como ya lo estamos explicando, parte también de lo que la iglesia hacía era contener. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo número 3, si mal no recuerdo, que todo mundo vendía sus posesiones para que cada uno tuviese lo necesario y entonces como comunidad tuvieran bendición todos por igual. Pero esto no se empezó a ver tan bien cuando uno veía que, pues, que le podía sacar mayor provecho. Y por qué dar lo que puedo compartir si yo puedo tener mucho más. Probablemente era parte de la apreciación. Y Diótrefes probablemente lo entendió así y dijo, no, yo no quiero estar regalando los bienes de la iglesia ni tampoco los míos, entonces voy a estarle obstaculizando esta actividad tanto mía como de iglesia, porque aparentemente tengo autoridad. Y aquí hay una frase, ¿no? Porque dice, porque ama tener la preeminencia, ama ser el primero que reciba, ama ser el primero que sea elogiado, ama ser el reconocido, ¿no? Porque en esa preeminencia también se puede inferir directamente sobre el demás contexto inmediato y general. Se puede mencionar que dentro de esa preeminencia, entonces Diótrefes también se veía beneficiado con esos bienes y con esas posesiones y con ese amor que se daba entre la congregación. Entonces Diótrefes decía, no pretendo perder esa bendición. Fíjate qué tan tremendo pudiese llegar esa inferencia después de generar un contexto, ¿no? De lectura. Acuérdate que todo esto lo estoy diciendo porque se lee y se lee. Ok, bueno. No nos recibió. Por esta causa, si yo viniese, el que tiene autoridad, el que es anciano, recordará las obras que hace parloteando, incluso yendo en contra de ellos. Otro de los detalles de por qué iría en contra de ellos es porque pretende ser la autoridad suprema, ¿no? Otra de las cosas en contexto bíblico, en el libro de Hechos, sobre todo se expone mucho esto, de lo que se hacía, es que las cartas de personajes apostólicos o líderes religiosos, si lo quieres decir así, porque no quiere decir apostólicos en el sentido de que a lo mejor hoy lo malentiendes. No, los líderes de iglesia, los líderes y ministros de Jesucristo, había un flujo muy interesante en virtud de las congregaciones. Por ejemplo, el mensaje que se daba en esta congregación se pasaba a esta congregación y se daba en la otra congregación y se daba en la otra congregación, es decir, había una común verdad y común edificación entre las iglesias. Aún incluso, aunque de esta iglesia no fuera del mismo apóstol, es decir, este es del apóstol Pedro y este es del apóstol Juan, de todas maneras había una correlación. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el mismo Pablo escribe con respecto a las cartas de Pedro y el mismo Pedro escribe con respecto a lo que recibía también del apóstol Pablo. Y de la misma manera Juan, en este caso como apóstol. Digo, ya estamos descifrando un poquito en contexto quién es este Juan. Pues es el apóstol Juan, el apóstol que le lavó los pies a Jesús. Que se acostó en su regazo y que le escuchó su corazón, ¿no? El apóstol que amaba a Jesús. Entonces, ahí de alguna manera, en ese sentido, lo que podemos entender es que había una singularidad bastante curiosa
en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, como se conoce iglesia primitiva, pero bueno, lo mismo que sucedía aquí se podía dar acá y la misma relación que se tenía aquí se tenía acá y entonces había una bendición interrelacional de una manera muy bendita, como te comento, aún incluso entre congregaciones de otros apóstoles, por así decirlo. Entonces, ¿cuál era la situación? Que pues, lamentablemente el corazón del hombre siempre se ha manifestado como para decir, no, esto es mío, yo solo tengo la verdad, yo solo manejo esto, yo solo administro, punto. Y lo mismo se hacía también con respecto al dar. Había una instrucción apostólica desde el libro de los Hechos con respecto a la ofrenda para los santos, que esta iglesia, que esta iglesia, que esta iglesia, que esta iglesia tenían que estar generando como una vaquita, ¿no? Como una ofrenda en particular especial para este tipo de actividades. Pero nuevamente algunas personas no lo concebían así y entonces generaban eh, pues lamentablemente generaban el dividir, ¿no? En lugar de unir, el dividir, y que entonces ya no fueran parte a lo mejor de la misma convención o de la misma denominación, si lo quieres ver así contextualizado a palabras como hoy te lo diría. Eso también sucedía en el principio de las iglesias, en el Nuevo Testamento. Pero bueno, entonces con palabras maliciosas andan parloteando en contra. Entonces por eso hablaban en contra de ellos, porque pues a mí que me interesa que venga una persona a moverme el control y gobierno que yo tengo aquí. Pero bueno, ahorita hablaremos más de eso, ¿no? Entonces no recibe tampoco a estos hermanos, no recibe tampoco a los ancianos, es decir, quién sabe qué tipo de ministerio tendría este famoso Diótrefes en la congregación, y esta congregación en que se habría convertido ya, que lamentablemente ya no tenían ningún reflejo de Jesucristo como individuo Diótrefes y como congregación. Mas sin embargo, por ahí estaba Gallo y por ahí estaba Demetrio para salir al quite y decir, no, todavía habemos quienes obedecemos solamente a Cristo. Y por eso el versículo 11, no siga lo malo, haz lo bueno, el que hace lo bueno es de Dios, mas el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio también de Demetrio, y nuevamente, ¿no? Saluda tú a los amigos por nombre. Ahorita llegamos a esa última frase. Bueno, más bien vamos a terminar de generar este particular, ¿no? Tienen toda la razón. Vamos, dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la misma verdad, entonces ya se sumó un adicional, no solamente Gallo. Espero verte en breve. Este anciano va a llegar ahí a analizar y a corregir. Hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Esta última expresión de reconocerlos por nombre habla de que no se vaya. Tiene dos intenciones probablemente, por lo que dice directamente el pasaje, al analizar una frase como saluda a los amigos por nombre. Y número dos, también por lo que dice el contexto de Primera de Juan y Segunda de Juan, específicamente Primera de Juan. Lo que sí te puedo decir es que esta expresión de Juan en el versículo 14 es aprende a discernir quiénes sí son y quiénes no son. Casi casi es lo que está diciendo. Reconoce por nombre los que sí compartimos las acciones de Cristo Jesús, a los que sí andamos en la verdad, a los que sí amamos, a los que sí obedecemos, a los que sí tenemos esta actividad para con los extranjeros y los hermanos. Eso es lo que está diciendo directamente, porque el pasaje así lo presenta, y por una inferencia directa en contexto de leer Primera de Juan, podemos entender entonces que estos amigos, Gallo le está, el anciano Juan le está diciendo a Gallo, aprende a reconocer quiénes sí y quiénes no. Y a los que no, no los saludes. A los que sí, salúdalos. Podría ser una inferencia directa de lo que el texto nos está diciendo. Y nuevamente te estoy pidiendo entonces, si quieres la base, a que leas Primera de Juan. El mismo escritor de estas cartas te está amonestando a Gallo para que no sea tan abierto, tan crédulo, tan suelto con sus relaciones, que sea más selectivo y que salude solamente a los amigos por nombre. Es lo que está diciendo el pasaje. Bueno, ya tenemos más generalidades, más particularidades. Con esto, ¿cuál crees que sea el título del pasaje
de forma general. ¿Cuál crees que sea? ¿Cuál crees que sea el tema central? Creo que ya pudiese ser un poquito más abierto y a lo mejor pudieses decir reconociendo a los que están en la verdad. Y cuando ya entendimos a qué se refiere verdad por leer lo que las implicaciones directas de referencias a la verdad para Juan, entonces podremos decir como título general reconociendo a los que están en Cristo. Ese pudiese ser un buen tema general de toda la carta. ¿Y por qué digo reconociendo? Porque obviamente hay un reconocimiento hacia Gayo. Pero si fuera solamente a Gayo y no se hubiera metido Demetrio, entonces hablaríamos que es una carta personal para Gayo, de una manera más íntima y más personalizada. No, también está mencionando a Demetrio. Y hay una intención en particular que también estoy obviando, ¿no? Con mi primer presuposición de tema general. Nuevamente lo digo, ¿cuál sería esa primer presuposición? Tema general de la carta de tercera de Juan es reconociendo a los que están en Cristo. Por otro lado, cuando entendemos que hay una fuerza desde el versículo 5 hasta el versículo número 10, y estamos hablando por lo menos de una tercera parte o más de una de la tercera parte, el versículo 11 también lo dice, ¿no? En ese sentido, si seguimos entendiendo las palabras de Juan, por lo menos entonces más de una tercera parte de toda la carta tiene una intención muy fuerte. ¿Y cuál es la intención? Que se siga teniendo la actividad de bendecir y cooperar con aquellos hermanos y extranjeros que tienen jornadas en el servicio de Dios. Entonces ese también podría ser un tema general. Pero, ¿por qué no es tan general? Pues porque no se abarca desde el principio. A lo mejor como en la carta que leímos de Primera de Timoteo. Desde el capítulo 1 viene la intención que es exhortar y amonestar a que Timoteo regresara a hacer lo que se le encomendó hacer. Pero en el caso de tercera de Juan, lo que más bien es una intención generalizada es reconocer verdaderamente quién está en la verdad, quién está en Cristo Jesús, y por ende explicar un poquito de cuáles son esas señales de los que sí están en la verdad y de los que no están en la verdad. Creo yo, así lo dejaría como una intención generalizada, tratando de resumir de forma sintética la tercera carta de Juan, que solo tiene un capítulo. Como te digo, pudiese caber que en tu generalidad pudieses centrarte, que el énfasis es avivar esa bendición y ese amor de lo que las iglesias y de lo que, o la iglesia en particular y Gayo, hacen encaminando a estos hermanos en su jornada, bendiciéndoles con hospitalidad, bendiciéndoles con su lavamiento, con su ungimiento de cabeza, bendiciéndoles con su comida, bendiciéndoles con una cama y con cobija, bendiciéndoles con itacate para el camino. Ok, también pudiese ser. Entonces, pudiésemos dejar como una segunda intención que el tema general de la tercera carta de Juan es continúa bendiciendo a los que trabajan como misioneros o evangelistas de Dios, ¿no? De una manera generalizada, ya después de todo lo que vimos. Bueno, la verdad es que espero tus comentarios porque me gustaría escuchar verdaderamente si para ti hay algo diferente o si crees que nos hemos equivocado o hemos hecho mal uso del método. Yo lo que te comento es, esta es la manera más radical de cómo se utiliza el método. No estoy sumándote versículos específicos que avalen todo lo que te dije con respecto a por qué anciano y por qué verdad y por qué eso de encaminar a los extranjeros y no te los estoy sumando en esta apreciación porque estoy esperando por lo menos que a través de esta intención no veas un versículo solo y digas, ok, ya me dijo y ya me calmó mi duda. No, yo pretendo que en este tiempo de esta semana en particular, si es que estamos leyendo y entendiendo tercera carta de Juan, entonces
tú vayas y leas el libro de Hechos y lo releas un poquito, no te toma mucho tiempo, aunque son 23 capítulos, si mal no lo recuerdo. También obviamente leas el Evangelio de Juan y también leas primera carta de Juan y segunda de Juan. Con eso tendrás por suficiente para entender todo lo que desciframos y describimos el día de hoy. Si quieres leer más, pues lee obviamente el Mateo, Lucas y Marcos, ¿no? Puedes leer esos evangelios también. Puedes también leer las cartas de Pedro con respecto a por qué anciano y mencionando la palabra anciano y qué intención da para descubrirlo. Puedes leer a Pablo en las cartas a Timoteo, en las cartas a Tesalonicenses, a Tito también pudieses descifrar esa intención de anciano, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí el día de hoy llegamos. ¿Cuál era el fin de generar todos estos particulares? Generar la centralidad de la carta de tercera de Juan. Y ya creo que ya la comentamos. Entonces, ¿qué se queda de tarea? Lo voy a dejar abierto para ver qué tanto te animas, ¿no? De tarea se queda que escojas un pasaje, un libro de la Biblia y le hagas el método sintético y me des en una sola frase cuál es el tema central de todo el libro. En una sola frase, recuerda, me des el título, si podrías decirle así, el tema central de todo el libro. Ojo, como te estoy dejando esta tarea ahorita y no vas a ver probablemente todavía el segundo video de esta lección del método sintético, lo único que te pido es que no toques Filemón. No uses Filemón. Filemón lo vamos a explicar en el siguiente video, en la siguiente parte de esta lección del método sintético. Los demás libros de la Biblia son todos tuyos. Hay otros que también tienen un solo capítulo, así que si quieres usar poco, pues usa poco, no hay ningún problema, ¿no? Vamos pues en esa intención. Espero tu tarea, espero tus comentarios. Método sintético fue lo que analizamos el día de hoy. De particulares, llegar al general. Usamos un poquito del método analítico, pero ahí está también en la plataforma Neo la descripción de cómo se usa el método sintético para que tú también lo puedas seguir haciendo. ¿Y cómo te vuelves más experto? Pues te digo en toda honestidad, pues leyendo y leyendo y leyendo, pero sobre todo aplicando los métodos que estamos utilizando con las finalidades para lo cual son constituidos los métodos. ¿Ok? Bueno, sin más por el momento, que Dios te bendiga, cuídate mucho, gracias por tu atención, te sigo viendo en plataforma y en los videos. Dios te bendice, bye.